Ser agricultor o ser campesino en muchas ocasiones la gente lo ve como alguien que se va a morir de hambre, alguien que no tiene ninguna chispa de futuro, alguien que creen que no podremos sostenernos de lo que hacemos. Y es que ni siquiera están equivocados. Para mí tienen toda la razón. El que no podamos subsistir de la agricultura es una realidad que duele, una realidad que nadie se ha puesto o de manera personal a pensar en esto no me está sacando de donde estaba 20, 10 años atrás. De verdad es un negocio y es que de aquí radica. Porque no es lo mismo saber sembrar o saber tener ganado a convertir en un negocio el ganado y la siembra. Son dos cosas muy diferentes y hay que diferenciarlos. Claro, yo sé cultivar, yo sé cómo mantener una vaca o qué sé yo, tener 10, 20 vaquitas, pero ese no es un negocio. No es negocio si no lo pones primero, porque muchas personas sabemos cultivar, pero no todos sabemos tener un negocio sobre estas cosas. Abonado a eso tenemos más problemas, que es que la gente ya no quiere trabajar en el campo, es que ya no queremos ensuciarnos las manos, ese tipo de jornadas larguísimas bajo el sol que nadie puede aguantarlas. Y es que si tú ves a un México donde no hay gente para el campo, no vas a encontrar gente para el campo, pero si tú ves un México donde puedes encontrar gente que te colabore en tu rancho, vas a encontrar gente que te colabore en tu rancho. No es gran ciencia, atraes lo que buscas. Si no lo buscas, no lo atraes. Y así es como Fausto Bermúdez, que es el protagonista de nuestro video hoy, inició su carrera, su rancho productor, principalmente ganadero. Algunos ranchos están ya al borde de la quiebra, ya no pueden sostenerse, ya no pueden seguir apostándole al campo, porque desde que no tienen un buen manejo, una buena visión de que va a ser un negocio, damos todo tiramos todo a la deriva, ¿no? Si Dios quiere, vamos a tratar de que se haga. Si Dios nos lo permite, le decimos, si este año no nos fue bien, pues tal vez el otro sí, y el otro también dijiste lo mismo. Parece el antepasado te fue de maravilla y entonces un negocio no puede sostenerse si un día le va bien y dos le va mal. Tiene que tratar de que todos los días le vaya perfectamente y no perfectamente o tener un pequeño mínimo de ok, nos fue bien o ok, nos fue muy mal o fatal. Eso nos lleva a la historia de hoy. Él es Fausto Bermúdez. Si no lo conocen, pues tal vez estén debajo de una piedra como yo, pero él es una persona que inició desde los 14 años en su rancho a intentar producir. El abuelo, como el abuelo de muchos de nosotros, era el típico ganadero rico del pueblo o qué sé yo, no conozco bien la historia, que se dedicaba a la producción y que él tenía dinero. Y algo que a mí me marcó que él dijo fue, tú no le inviertas a un rancho, tú no trabajes para un rancho, no hagas de la ganadería un negocio porque no da, más bien dedícate a otra cosa y si te sobra el dinero, inviértelo en un rancho. Entonces, qué más frase tan más desalentadora del decirte no lo hagas porque no da. Y es que no es desalentadora, es que es la verdad. No podemos empezar a producir si alguien ya nos dijo no da. O sea, yo ya lo intenté 20 años y no me dio. Nos cuenta que para que un negocio sea exitoso debe por lo menos generar $1 millón. Entonces sí será exitoso. ¿Cómo lo vamos a conseguir? No lo sabemos. Entonces es importante desde esta perspectiva de ok, sé que el mundo está en mi contra, sé que las personas a mi alrededor me dicen que no, quiero ser ese loco que les diga que sí, ¿no? Y esto va desde tomar decisiones basadas en lo que hay. No te voy a enseñar en este video a hacer un negocio, te voy a hablar sobre su historia y lo que él piensa de la agricultura y que va muy alineada con la visión que yo tengo sobre la agricultura, no tanto con la ganadería como él, pero sí desde este enfoque. ¿Y qué pasa? Que como todos en la vida, no somos seres racionales, no somos creados para la razón, sino para la emoción, pues es nuestra defensa principal. Nosotros no nos ponemos a pensar si el león va a tener dientes o no, si el león quiere comer o no. Nuestra reacción principal al ver a un león va a ser escapar, que viene desde el miedo, no desde la razón. Entonces, todas estas emociones llegan a nuestra vida y lo que hacen es que tomamos decisiones desde las emociones, no desde los razonamientos. Por eso es importante tomar decisiones basadas en los números, basadas en si este año no me fue bien es porque algo hice mal, no es porque Dios no quiere que sea así o porque algo pasó, no, o sea, está bien, tenemos un porcentaje de espiritualidad y pedirle a Dios que todo nos vaya bien, pero si tenemos la posibilidad de controlar algo, hay que tenerlo en cuenta. Y es que también a veces
es importante detenernos a pensar qué tanto hacemos. Si lo que hacemos es suficiente o es demasiado. Por ejemplo, él no sé cuánto ganado tenía, no recuerdo bien la historia, pero decidió sacar ganado y ganar más. A veces no es producir las 300 hectáreas que sé que ni siquiera las voy a poder cubrir bien, no las voy a poder manejar y Dios quiera y vaya bien, a sembrar 20, 50, 100, que puedo mantenerlas, que puedo estar con ellas y que lo que me daban las 300, que eran, por un ejemplo, 100,000 pesos, con 30 o 20 me pueden dar el medio millón. O sea, la diferencia es abismal de tener que sembrar las 300 hectáreas, pero una siembra mediocre, a sembrar 30 hectáreas, pero una siembra de calidad. Eso es a lo que nos referimos con este pedazo de historia. Hay una anécdota que él cuenta en uno de sus artículos publicados, que es el tornillo del $1,000,000. No es que hay un tornillo con $1,000,000. Cuenta él que en una empresa, una máquina, una maquila, llegó un experto ingeniero a ver por qué no producía lo que debería de producir la maquila en su momento. Resulta que después de que muchas personas hayan pasado y no hayan encontrado nada, el ingeniero llegó y apretó solamente un tornillo y comentó lo que se debía. Se debía $500,000. ¿Por apretar un tornillo? Sí. ¿Por qué? Porque claramente cualquiera pudo haber apretado el tornillo, pero solamente él supo qué tornillo debía de apretar. Y eso es lo que vale. Muchas mentorías, muchos cursos valen por lo que se cuenta, por lo que vayamos a decir, no porque sea lo que hay que apretar o por lo que tienes que hacer. No, es importante saber qué hay que ajustar y qué es lo que nos va a dar ese $500,000. Es importante ponernos a pensar qué es ese 20% de acciones que podemos hacer que nos van a dar el 80% de resultados. Por ejemplo, elegir buena semilla, el tener buenos agroinsumos, como se los había comentado en el video de cómo asegurar una buena cosecha, ¿no? El estar al pendiente. Eso genera un 20% de todo lo que lleva a la agricultura, ¿no? Desde el estar al pendiente, desde todo, regar incluso. Pero ese 20% nos va a dar el 80% de lo que nosotros queramos. Entonces es importante ponernos a pensar cuál es ese 20% de cosas, cuál es ese tornillo que hay que ajustar. Ahora, algo importante, yo sé que repito mucho la palabra importante, pero es que importa, es el no esperar un momento perfecto. Nunca va a ser perfecto el momento para nada. Ni siquiera es el momento perfecto para grabar este video, ni haber puesto esa guitarra, y no es el momento perfecto, nada. Entonces, si nunca va a haber un momento perfecto, ¿por qué iniciar? Bueno, hay que iniciar porque si no lo intentamos no vamos a aprender nada. Pero incluso más que eso, es importante saber que nuestros forrajes o nuestro cultivo no nos va a dar más solo porque tengamos fe en que nos va a dar más. No, hay que ponernos a trabajar en eso. Hay que saber tomar decisiones difíciles y a tiempo para evitar riesgos a no producir o cosas por el estilo. Quiere decir que nunca va a haber el momento perfecto para que tomes esa decisión de si sembrar este año o no, si aplicar o no, si comprar o no. No. Hay que tomar en cuenta lo que tenemos, nuestros números, y tomar la decisión correcta, aunque a veces sea equivocada. Porque por lo regular vemos el rancho como una herencia familiar, ¿no? Es que mi abuelo y mi padre tuvo, mi bisabuelo tuvo, ¿y tú qué tienes? O sea, todo en el tubo se quedó en el tubo porque ya nadie lo recuperó, porque todos vimos como una herencia. Imagínatelo, un rancho como una casa. Si la casa no le damos mantenimiento después de heredada, pues se va a caer en el momento que no empecemos a hacer algo por ella. Esto es lo mismo. No hay que ver el rancho como una herencia, hay que verlo como un negocio. Te van a heredar un negocio, no te van a heredar una casa. O sea, el negocio tiene que seguir produciendo, la casa tiene que seguir dándole mantenimiento. No es como un jarrón que vayamos a ver todos los días. No, después de las vistas bonitas del rancho, después de los momentos de desestrés, esto es un negocio. Un rancho debe ser un negocio si quieres vivir de él. Si no, pues déjalo como está. No le inviertas ni un peso. Porque algo que yo pienso de los ranchos, que hay personas que invierten en sus ranchos antes de obtener ganancias de él. O sea, yo no puedo construir el mejor cerco, el mejor potrero, no puedo construir ni la mejor bodega si el rancho antes no me dio lo que cuesta esa bodega, ¿sí? O sea, yo no puedo invertirle buenos o insumos demasiado caros, o no puedo sembrar demasiadas hectáreas del rancho si antes no me dio. De ahí parte la idea de, es una inversión, no del de, es que se va a ver bonito un buen lienzo aquí. Sí, ¿y qué objeto? ¿Con qué objetivo? ¿Solo porque se vea bonito? Los ranchos no debe ser lujo, debe ser producción, y más si es el negocio. Entonces, después de todo esto, de ver nuestro rancho como negocio,
de tomar decisiones racionales, de tomar decisiones difíciles, de ver números, hay que hacernos la idea de que para que esto crezca todos los días, es como un bebé, dicen, yo nunca he tenido hijos. El rancho o los negocios deben ser como tu pequeño bebé que lo tienes que ir soltando poco a poco, ¿no? No es como que un niño lo vayamos a tener con nosotros hasta los 30 años. Bueno, a los 30 años ya tiene que ser independiente. Es lo mismo. Hay que buscar siempre la forma, y es algo que yo a veces me pongo a pensar demasiado, es ¿cómo logro que esta madre jale sin mí? O sea, que yo no dependa de tomar decisiones, yo no dependa de andar en el tractor, que yo no dependa. Hay que tener en cuenta de que hay que independizarnos para iniciar otras cosas. O sea, no nos vamos a decir, ya estuvo, ya lo hice y ahora tengo mi chequecito mensual sin hacer nada. No, o sea, es que el chiste de ya no ser el autoempleado es para iniciar a ser empleado en otro proyecto tuyo. Por ejemplo, si estás produciendo maíz, bueno, ahora métete a la ganadería. Si estás produciendo maíz, bueno, ahora métete a hortalizas. Entonces, hay que saber diferenciar de trabajar en el negocio que trabajar para el negocio. O sea, hay que distinguir que hay que hacer que esta cosa funcione sin que nosotros estemos detrás de él 24/7, porque al ser un negocio tenemos que estar 24/7, fines de semana, navidades, fechas importantes allí. Me ha tocado trabajar en mi cumpleaños incluso, en Navidad, y es que así debe de ser, porque no lo podemos dejar para la próxima. Hay que saber analizar, hay que saber tener nuestros Excel, hay que tener todo bien controlado y documentado, porque esto va a ser un negocio. Si no lo quieres ver como negocio, no te va a servir de nada este video incluso. No te va a servir nada la historia de Fausto Bermúdez, que fue quien introdujo para mí estos aspectos. Hay que, por ejemplo, él le dio en la madre a su rancho 2 veces en el intento de salir adelante. Cuando vio que necesitaba capacitarse, que necesitaba tener rentabilidad, pues sencillamente fue lo que hizo. Si yo sé hacer algo, bueno, voy a aprender más, porque uno nunca termina de aprender, sobre todo en las 100 lecciones de la agricultura que ya te había comentado. Entonces, si no nos capacitamos, si no tenemos en cuenta que vamos a perder mucho. O sea, tenemos que tener esta mentalidad. Yo la tengo de es posible que fracase, es posible que algo no funcione. Entonces, a veces ni siquiera es como, ¿cómo voy a comprar esto? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser esto otro? Hay que saber administrarnos, hay que tener en cuenta el fracaso, pero solo los tercos son los que llegamos o llegan allí. Yo ni siquiera he llegado a ningún lado, porque a veces nos ponemos a pensar que en el emprendedurismo ya tenemos todo planeado. Y nadie tiene nada planeado, ni siquiera. Es más, andamos a tientas a ver qué es lo que va a seguir. Y esa es la mejor de las experiencias. Yo a veces me estreso, me da ansiedad, porque sé lo que tengo que hacer, no lo hago, ¿cómo puedo hacer esto más eficiente? Entonces, es bonito este proceso, pero hay que tener en cuenta el estrés, la ansiedad, el fracaso, de recibir muchos no, hasta que un día, si Dios nos da la licencia, nos llegan un sí. Entonces hay que tener en cuenta los negocios, lo que hacemos, el gasto que hacemos y la utilidad que nos vaya a dar. Si las utilidades son mejores que los gastos o mayores que los gastos, es un negocio, ya es un negocio. Pero si es invertido esto, eso no es un negocio, es una pérdida de tiempo y de dinero. Literalmente así. Entonces, muchas personas ya han intentado y hay ranchos productores exitosos. Entonces, no creas que eres el primero ni vas a ser el último. Lo mismo me digo a mí, ya hay canales de YouTube exitosos, no va a ser ni el primero ni el último. Ya hay productores de hidroponía, no soy el primero ni el último. Entonces, hay que capacitarnos todo el tiempo. Hay que saber que no sabemos nada sobre nada de nadie y llegar con esa humildad de decir, de bajar tus humos, de bajar tu ego, decir, no lo sé, voy a capacitarme y no necesito saberlo todo, solo lo esencial. Por ejemplo, Fausto creó el Ranching for Profit, siempre me trabo, que enseña a cómo funciona un negocio, cómo debe funcionar un negocio en el rancho, cómo debe de funcionar. Entonces, capacitaciones hay, información hay. Sí, nos detenemos porque no sabemos qué investigar, pero la hay. Entonces, ya no hay esa parte de no sé, es que yo aquí voy, es que yo creo, es que debería. No, hay que saber que sí se puede, que nuestros abuelos lo hicieron. Tal vez conocemos a un conocido, un amigo de un amigo que lo hizo y que es posible, solo que no vamos a hacerlo como lo hizo aquel o como lo hizo este otro, porque no estamos siguiendo caminos. O sea, no estamos siguiendo el típico camino de alguien que estudia, después consigue un trabajo 40 años, se retira y fallece. El negocio, el emprendedurismo, la agricultura también, es esta parte de nosotros de no saber
qué vaya a pasar, pero sabemos qué puede pasar y hay que prepararnos para los golpes fuertes de la vida y hay que prepararnos para 1001 cosas, estar al pendiente 24/7 de nuestro trabajo porque de esto dependemos, somos autoempleados. Y la agricultura, aunque yo no he ganado, pero tampoco he perdido, siento que sí es un negocio, siento que sí es una posibilidad de emprendedurismo y que yo he recibido golpes a diestra y siniestra, muchos no también, muchos fracasos incluso y no he hecho nada, pero tengo con la fiel idea de que puede ser y yo estoy aplicando esto también en lo que yo hago, de la administración, de la carga que tengo, de la productividad mía. A veces fallo, a veces no, pero siempre alineado con lo que queramos ser. Entonces, si existe una motivación en ti, si existe esta parte de yo sé que puedo, lo vas a lograr. Y Fausto es uno de ellos. Desde los 14 años que está en esto, yo desde los 15 también, no administrar, pero sí aprender todo lo que tiene que ver con el rancho y eso. Y sí se puede, o sea, yo sé que sí se puede, tengo la certeza de que yo no lo he logrado, pero se puede. Entonces, sin más los dejo, vean la vida de Fausto, vean lo que está haciendo. Él de verdad es un experto. Yo me quito el sombrero por todo el trabajo que hizo, por saber aprovechar sus errores e impulsarse de nuevo. Y sin más, cópienle. O sea, no copien en el sentido de hagan lo mismo, sino copien su estilo, su mindset, su framework mental y les va a ir bien, les va a ir bien. Por cierto, hay una conferencia de Uno Más Agro que él dio en una conferencia que habla sobre esta parte donde yo saqué toda esta información también. Véanla, está llena de valor. Yo tengo notas sobre él, sobre cómo administra sus ranchos y es genial. Así que nos vemos la próxima. Si se puede, nomás hay que echarle más ganas, así de fácil.